En estas honduras de Guatepeor es justo y natural que uno quiera acompañar el tránsito de la noche con, por ejemplo, un pernot. He visto en puertos distantes y en bodegones vecinos parroquianos que no tienen empacho alguno en practicar la ceremonia del brindis en solitario. Y está bien, cada uno es dueño, etc. Pero tampoco está de más recordar el sentido de ese gesto casi automático que sucede a la acción de levantar un vaso o una copa. Si nos remontamos a Babilonia o a la Grecia del siglo V a.C., la advocación parece no variar, a tu salud o larga vida o salud, etc. Y era el anfitrión quien primero debía beber. De este modo se pretendía exorcizar el fantasma de una amenaza tan previsible como la del envenenamiento del invitado. De este modo, el deseo explícito de buena voluntad se enunciaba junto al gesto contundente de probar el brebaje. Ya con los romanos se hizo un agregado al ritual. Consistía en mojar una tostada en la bebida que se estaba consumiendo. Esta práctica se conservó entre los pueblos anglosajones, que incluso en la actualidad acompañan el brindis con la expresión toast. Si confiamos en un historiador llamado Cornelio Tácito, aprenderemos que los pueblos germánicos utilizan una expresión particular a la hora de levantar la copa, expresión que significa ofrenda y suena más o menos así: Ich brindis, lo cual permite deducir rápidamente el origen de nuestra voz brindis. Ahora, en cuanto al motivo para efectuar el ritual, en este momento justamente estamos ingresando al día 21 de marzo, pero se me hace cuesta arriba brindar por una causa como el comienzo del equinoccio de otoño, sobre todo cuando atino a recordar que hoy también es el cumpleaños de mi padre y el de mi ahijado Franco Vitali. Esta cosa de festejar la fecha de nacimiento fue originariamente una costumbre de los egipcios. Los cristianos, que en otros tiempos eran coherentes con sus creencias, no veían la lógica de celebrar la llegada de alguien a este oscuro valle de lágrimas, razón por la cual se prefería recordar la fecha de muerte de un individuo, concretamente su pasaje a mejor vida. Bueno, parece que recién en el siglo V la Iglesia decidió celebrarle el cumpleaños al Cristo, un 25 de diciembre del año 440, me acuerdo como si fuera hoy. Poco tiene que ver, en cualquier caso, ese cumpleaños con los dos que yo celebro aquí, y ahora, por supuesto, el de padre y ahijado, digamos, a solas con mi corazón. Ocurre que ya entre nosotros, los cumpleaños, amén de los deseos de buenaventura para lo porvenir, suelen ser ocasión para los recuerdos, para la invocación de esas ausencias que se corporizan brevemente, integrándose al ritual del brindis. En estas situaciones, tal vez como un ya imborrable tic generacional, yo no puedo evitar que entre las aventuras reclamadas por el trago, lo individual no opaque del todo lo comunitario, y siempre haya un deseo amplificado para todos los que compartimos ese cruce de una lengua, una tierra y un destino. Brindo por eso también, entonces, y abro mi brindis con la pregunta y el recuerdo por los que faltan. Esta sección se llama Apocalípsita y su función es, tal como su nombre lo indica, la de revelar cuestiones ocultas o veladas a través de canciones o poemas o testimonios o lo que sea. Pero hoy es un día especial en el Eslabón Perdido. Vamos, digo especial en el sentido de que es diferente y nada más. Pero lo cierto es que, digamos que el programa de hoy viene entre hispano y regalón. Voy a lo de hispano primero. De España sabemos casi tan poco como de la propia patria, la Argentina, y en todo caso sabemos mucho menos de lo que imaginamos saber. En un rato vamos a hablar de la historia añeja de España. Yo ahora quiero referirme brevemente a algo mucho más cercano. Desde hace unos cuantos años se debió soportar largamente en discusiones o charlas políticas la reivindicación de algo llamado Pacto de la Moncloa, una cosa que hicieron los españoles al salir del franquismo, porque Franco se murió, ciertamente, y Carrero Blanco, bueno, se fue al cielo directamente, sin escalas. Digo, como una especie de gran pacto social en el que estaban todos los partidos y que permitía que España avanzase hacia el futuro, bla, bla, bla. Bien, hace cosa de 5 años llegué a Madrid un 15 de mayo, y viajábamos todos los años en esa época con Alejandro Dolina para actuar en la capital española, y me encontré con un amigo, con Rodrigo Fernández Miranda, que me llevó primero a Sol, a la plaza, a la Puerta del Sol, y ahí nos fuimos al Retiro, y había asambleas en la calle, y había gente a la que se los llamaba como indiscriminadamente indecisos o cosas por el estilo, y
Debo confesar que yo tuve cierto escepticismo frente a ese movimiento, del mismo modo que tenía la certeza de que la política, tal como se vivía en España, no podía tener demasiado futuro. Bueno, en esos días conocí y charlé por primera vez con algunos muchachos de una cosa que después empezó a llamarse Podemos. Y la cosa es que pudieron. Después me los encontré acá, a Íñigo Rejón, al mismo Pablo Iglesias y a otra gente. Y realmente digo, ese escepticismo del comienzo demostró, esa especie de tontera que encarna en los porteños cuando tratamos de entender un acontecimiento que no hemos estudiado lo suficiente. El regalo que tiene que ver con esta primera parte del Eslabón Perdido es justamente la voz de Pablo Iglesias, uno de los líderes de Podemos, asumiendo su lugar allí donde el pueblo lo puso. Buenos días, bos días, egunon, bon día. Señor presidente, señores y señoras diputados, quiero dirigirme a ustedes, pero sobre todo quiero dirigirme a la gente que sigue este debate por los medios de comunicación. Al fin y al cabo, estamos aquí por la gente y para la gente. Señorías, es la primera vez que tomo la palabra en esta tribuna democrática. Permítanme que comience mi intervención recordando y reconociendo a quienes lucharon por la libertad y la justicia social, a los millones de españoles que se enfrentaron a la dictadura, muchos pagándolo con su vida o con la cárcel. Muchísimas gracias. Gracias por ser un ejemplo para nosotros y para las generaciones futuras. Y en el día de hoy me van a permitir que homenajee la memoria de Salvador Puig Antich, asesinado por la dictadura hace 42 años. Me van a permitir también que homenajee la memoria de los trabajadores de Vitoria, asesinados hace 40 años por defender los derechos sociales de todos. Señor Sánchez, hoy debatimos aquí el intento de investidura que usted quiso simbolizar firmando un pacto que tuvo como testigo el abrazo de Juan Genovés. Le recuerdo que aquel cuadro sirvió primero para representar la amnistía a los presos políticos de la dictadura y después para homenajear a los abogados laboralistas de Atocha asesinados por defender a la clase obrera. A la vista de los contenidos de su pacto, señor Sánchez, creo que usted debería haber buscado otro cuadro. Las lanzas de Velázquez hubiera sido un cuadro mucho mejor, puestos a simbolizar una capitulación. Señorías, decir la verdad y tener principios se ha convertido en algo extraño y pareciera que hoy la política es el arte de la simulación, cuando no el arte de la mentira y el camuflaje o del mestizaje. Permítame que hoy diga la verdad y reivindique la política como el arte de cambiar las cosas y no como el arte de pactar para que todo siga igual. Se lo debo a los más de 5 millones de ciudadanos que nos votaron y también a todos los demás. La política, señorías, no es el arte del engaño, ni del disfraz, ni la fabricación de cócteles con distintos sabores. La política es el arte de transformar la realidad y consiste en encontrar el eslabón más importante de la cadena del poder, ese que asegura el control del conjunto de la cadena. Durante mucho tiempo, ese eslabón fue el gobierno del Estado. Hoy día muchos dirán, y no sin buenas razones, que los eslabones determinantes de la cadena del poder escapan a los controles democráticos. Los poderes fácticos, especialmente los financieros, no están obligados nunca a rendir cuentas ante los ciudadanos. En estas últimas semanas hemos visto a esos poderes fácticos señalar continuamente qué gobierno le conviene a España, diciendo sin pudor que a España le convenía una gran coalición entre Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista, y alertando sobre el peligro de la participación de Podemos en un gobierno. Hoy, en este debate, señorías, asistimos a la primera entrega del plan de las oligarquías, que temen y odian la posibilidad de un cambio político verdadero en España. Nosotros no somos ingenuos, señorías. Somos conscientes de los límites de la transformación en la acción política de cualquier gobierno. Somos conscientes de que la soberanía se ha desplazado de los Estados a instancias supranacionales. Sabemos que la arquitectura de la globalización humilla cada día la soberanía popular y restringe el desarrollo de las bases ideológicas de la modernidad: la igualdad, la fraternidad y la libertad. Naturalmente se trata de otro país, se trata de otra realidad, pero me parece interesante mezclar cosas que vienen de afuera. Yo tengo una cartita que me mandó mi amigo Pierre Bourdieu y que dice brevemente esto.
La ciencia política nunca ha consistido en otra cosa que en cierto arte de devolver a la clase dirigente y a su personal político su ciencia espontánea de la política, ataviada con las apariencias de la ciencia. Las referencias a los autores canónicos, Montesquieu, Pareto, Tocqueville, el uso casi jurídico de la historia más inmediata, esa que nos es enseñada por la lectura menos extracotidiana en los periódicos y que no sirve sino para pensar el acontecimiento según la lógica del precedente, la neutralidad ostentatoria del tono, del estilo y de las palabras, el civiltecnicismo del vocabulario, son otras tantas señales destinadas a llevar a la política al rango de los objetos de conversación decente y a sugerir el desapego a la vez universitario y mundano del comentarista ilustrado o a manifestar en una suerte de alarde de objetividad el esfuerzo del observador imparcial para mantenerse a igual distancia de todos los extremos y de todos los extremismos. Esto es, todas aquellas cosas que son tan indecentes como insensatas. Digo, después de escuchar palabras de distinto orden de sabiduría, lo mejor es mirarse al espejo y saber, a ver, quiénes somos, ¿sí? En lugar de otras secciones provocadoras, que son las que más me gusta hacer a mí, digo, dado que hoy es un programa, como dije antes, hispano y regalón, esto va a tener quizás el perfil de un regalo. Debo explicar alguna cosa antes, explicarles a quienes no hablen un idioma oriental como el chino o el japonés fluido, cualquiera de los dos, no van a saber seguramente qué cosa es el Zennin. Bueno, Zennin es una especie de ermitaño sagrado que vive en el corazón de una montaña, que vive muchísimos años más que cualquiera del resto de las personas que lo rodean y que además tiene capacidades extraordinarias, una de ellas volar. Se trata de un cuento de Ryunosuke Akutagawa, un autor que se suicidó, como hacen muchas veces los buenos autores japoneses, y que además hizo una lista de suicidas históricos en la que estaba Cristo, así que no vamos a hablar de eso, vamos a ir al cuento Zennin de Ryunosuke Akutagawa. Un hombre que quería emplearse como sirviente llegó una vez a la ciudad de Osaka. No sé su verdadero nombre, lo conocían por el nombre de sirviente, Gonsuke, pues él era, después de todo, un sirviente para cualquier trabajo. Este hombre, que nosotros llamaremos Gonsuke, fue a una agencia de colocaciones para cualquier trabajo y dijo al empleado que estaba fumando su larga pipa de bambú: «Por favor, señor empleado, yo desearía ser un zennin. ¿Tendría usted la gentileza de buscar una familia que me enseñara el secreto de serlo mientras trabajo como sirviente?» El empleado, atónito, quedó sin habla durante un rato por el ambicioso pedido de su cliente. «No me oyó usted, señor empleado», dijo Gonsuke. «Yo deseo ser un zennin. ¿Quisiera usted buscar una familia que me tome de sirviente y me revele el secreto?» «Lamentamos desilusionarlo», musitó el empleado volviendo a fumar su olvidada pipa, «pero ni una sola vez en nuestra larga carrera comercial hemos tenido que buscar un empleo para aspirantes al grado de zennin. Si usted fuera a otra agencia, quizás...» Gonsuke se le acercó más, rozándolo con sus presuntuosas rodillas, las que tenían un pantalón azul, y empezó a argüir de esta manera: «Está bien, señor, eso no es muy correcto. ¿Acaso no dice el cartel colocaciones para cualquier trabajo? Puesto que promete cualquier trabajo, usted debe conseguir cualquier trabajo que le pidamos. O sea, usted está mintiendo intencionalmente si no lo cumple». Frente a ese argumento tan razonable, el empleado no censuró el explosivo enojo y dijo: «Puedo asegurarle, señor forastero, que no hay ningún engaño. Todo es correcto», se apresuró a alegar el empleado. «Pero si usted insiste en su extraño pedido, le rogaré que se dé otra vuelta por aquí mañana. Trataremos de conseguir lo que nos pide». Para desentenderse, el empleado hizo esa promesa y logró momentáneamente, por lo menos, que Gonsuke se fuera. No es necesario decir, sin embargo, que no tenía la posibilidad de conseguir una casa donde pudiera enseñar a un sirviente los secretos para ser un zennin. De modo que, al deshacerse del visitante, el empleado acudió a la casa de un médico vecino. Le contó la historia del extraño cliente y le preguntó ansiosamente: «Doctor, ¿qué familia cree usted que podría hacer de este muchacho un zennin?» Aparentemente la pregunta desconcertó al doctor. Quedó pensando un rato, con los brazos cruzados sobre el pecho, contemplando vagamente un gran pino del jardín. Fue la mujer del doctor, una mujer muy astuta conocida como la vieja zorra, quien contestó por él al oír la historia del empleado: «Pero nada más simple, envíelo aquí. En un par de años lo haremos zennin».
¿Lo hará usted realmente, señora? Sería maravilloso. No sé cómo agradecerle su amable oferta, pero le confieso que me di cuenta desde el comienzo que algo relaciona a un doctor con un Zenin. El empleado, que felizmente ignoraba los designios de la mujer, agradeció una y otra vez y se alejó con gran júbilo. Nuestro doctor lo siguió con la vista. Parecía muy contrariado. Luego, volviéndose hacia la mujer, le regañó malhumorado: «¡Tonta! ¿Te has dado cuenta de la tontería que has hecho y dicho? ¿Qué haría si el tipo empezara a quejarse algún día de que no le hemos enseñado ni una pizca de tu bendita promesa después de tantos años?» La mujer, lejos de pedirle perdón, se volvió hacia él y graznó: «Estúpido, mejor no te metas. Un atolondrado tan estúpidamente tonto como tú apenas podría arañar lo suficiente en este mundo de te comeré o me comerás para mantener alma y cuerpo unidos». Esta frase hizo callar a su marido. A la mañana siguiente, como había sido acordado, el empleado llevó a su rústico cliente a la casa del doctor. Como había sido criado en el campo, Gonsuke se presentó aquel día ceremoniosamente vestido con aori y hakama, quizás en honor de tan importante ocasión. Gonsuke aparentemente no se diferenciaba de manera alguna del campesino corriente. Fue una pequeña sorpresa para el doctor, que esperaba ver algo inusitado en la apariencia de un aspirante a Zenin. El doctor lo miró con curiosidad, como a un animal exótico traído de la lejana India, y luego dijo: «Me dijeron que usted desea ser un Zenin, y yo tengo mucha curiosidad por saber quién le ha metido esa idea en la cabeza». «Bien, señor, no es mucho lo que puedo decirle», replicó Gonsuke. «Realmente fue muy simple. Cuando vine por primera vez a esta ciudad y miré el gran castillo, pensé de esta manera: que hasta nuestro gran gobernante Taiko, que vive allá, debe morir algún día. Que usted puede vivir suntuosamente, pero aún así volverá al polvo como el resto de nosotros. En resumidas cuentas, que toda nuestra vida es un sueño pasajero». Justamente lo que sentía en ese instante. Entonces, prontamente la vieja zorra se introdujo en la conversación: «¿Haría usted cualquier cosa con tal de ser un Zenin?» «Sí, señora, con tal de serlo». «Muy bien, entonces usted vivirá aquí y trabajará para nosotros durante 20 años a partir de hoy, y al término del plazo será el feliz poseedor del secreto». «Es verdad, señora, le quedaré muy agradecido, pero», añadió ella, «durante 20 años usted no recibirá de nosotros ni un centavo de sueldo, ¿de acuerdo?» «Sí, señora, gracias, señora, estoy de acuerdo en todo lo que usted me pida». De esta manera empezaron a transcurrir los 20 años que pasó Gonsuke al servicio del doctor. Gonsuke acarreaba agua del pozo, cortaba la leña, preparaba las comidas y hacía todo el fregado y el barrido. Pero esto no era todo. Tenía que seguir al doctor en sus visitas, cargando en sus espaldas el gran botiquín. Ni siquiera por todo este trabajo Gonsuke pidió un solo centavo. En verdad, en todo el Japón no se hubiera encontrado mejor sirviente por menos sueldo. Pasaron por fin los 20 años y Gonsuke, vestido otra vez ceremoniosamente con su almidonado haori, como la primera vez que lo vieron, se presentó ante los dueños de casa. Les expresó su agradecimiento por todas las bondades recibidas durante los pasados 20 años. «Y ahora, señor», prosiguió Gonsuke, «¿quisieran ustedes enseñarme hoy, como lo prometieron hace 20 años, cómo se llega a ser Zenin y alcanzar juventud eterna e inmortalidad?» «¿Y ahora qué hacemos?», suspiró el doctor al oír la petición. «Después de haberlo hecho trabajar durante 20 largos años por nada, ¿cómo podría, en nombre de la humanidad, decir ahora a su sirviente que nada sabía respecto del secreto de los Zenin?» El doctor se desentendió diciendo que no era él, sino su mujer, quien sabía los secretos. «Usted tiene que pedirle a ella que se lo diga», concluyó el doctor, y se alejó torpemente. La mujer, sin embargo, suave e imperturbable, dijo: «Muy bien, entonces se lo enseñaré yo. Pero tenga en cuenta que usted debe hacer lo que yo diga, por difícil que le parezca. De otra manera, nunca podría ser un Zenin, y además tendría que trabajar para nosotros otros 20 años, sin paga. De lo contrario, créame, el Dios Todopoderoso lo destruirá en el acto». «Muy bien, señora, haré cualquier cosa por difícil que sea», contestó Gonsuke. Estaba muy contento y esperaba que ella hablara. «Bueno», dijo ella, «entonces trepe a ese pino del jardín». Desconociendo por completo los secretos, sus intenciones habían sido simplemente imponerle cualquier tarea imposible de cumplir para asegurarse sus servicios gratis por otros 20 años. Sin embargo, al oír la orden, Gonsuke empezó a trepar el árbol, sin vacilación.
Más alto, le gritaba ella, más alto hasta la cima. De pie en el borde de la baranda, ella erguía el cuello para ver mejor a su sirviente sobre el árbol. Vio su jaori flotando en lo alto, entre las ramas más altas de ese pino tan alto. Ahora suelte la mano derecha. Gonzuke se aferró al pino lo más que pudo con la mano izquierda y cautelosamente dejó libre la derecha. Suelte también la mano izquierda. Ven, ven, mi buena mujer, dijo al fin su marido, atisbando a las alturas. Tú sabes que si el campesino suelta la rama, caerá al suelo. Allá abajo hay una gran piedra, y tan seguro como que yo soy doctor, será hombre muerto. En este momento no quiero ninguno de tus preciosos consejos. Déjame tranquila. Hombre, suelte la mano izquierda, ¿me oyen? En cuanto ella habló, Gonzuke levantó la vacilante mano izquierda. Con las dos manos fuera de la rama, ¿cómo podría mantenerse sobre el árbol? Después, cuando el doctor y su mujer retomaron aliento, Gonzuke y su jaori se divisaron desprendidos de la rama. Y luego, ¿pero qué es eso? Gonzuke se detuvo en medio del aire, en vez de caer como un ladrillo, y allá arriba quedó, en plena luz del mediodía, suspendido como una marioneta. Les estoy agradecido a los dos, desde lo más profundo de mi corazón. Ustedes me han hecho un zen, dijo Gonzuke desde lo alto. Se lo vio hacerles una respetuosa reverencia, y luego comenzó a subir cada vez más alto, dando suaves pasos en el cielo azul, hasta transformarse en un puntito y desaparecer entre las nubes. Esta voz tan atiplada que estamos escuchando es la de un cantante que ahora se llama Yusuf Islam, pero que en otras épocas fue conocido como Cat Stevens. Cat Stevens, se convirtió al Islam y ahora no lo dejan entrar en Inglaterra. Digo todo esto porque, tal como les había prometido hace un rato, yo quería hablar un poquitito de la añeja historia de España. Una de las primeras revelaciones que tuve, merced a mi amistad con Hammurabi Nufuri, que es nuestro invitado de hoy, y a su padre, Faisal Nufuri, fue esta historia de España, justamente. Yo había escuchado hablar de la invasión, 711 a 1492 vinieron los moros, claro, y de la reconquista. Bueno, me contaron otra historia, Faisal y Hammurabi, y cada vez que viajo a España empiezo a comprobar la gravedad de esa distorsión que se ha hecho en esa historia oficial, que asentó más todavía el franquismo. Hubo una época maravillosa en la que España tenía, además de los cristianos, tenía musulmanes, tenía judíos, y entre todos construían una cosa llamada saber. Allá por el año 1000 y algo, de la ciudad de Toledo, se llevaron justamente esos trabajos de musulmanes, judíos y cristianos, trabajos conjuntos, y fundaron una cosa llamada Universidad de Oxford. Pero en fin, esa es otra historia. Querido Hammurabi, ¿cómo es esa historia? Esa historia es, en rigor hay dos maneras de leerlo, una más plausible y otra más reconfortante para los espíritus de europeidad o germanidad que corrían, digamos, al principio del siglo XIX y finales del siglo XVIII. Ese proceso, yo soy partidario de ver a la historia como procesos. En rigor, digamos, no tiene mucha diferencia con otros procesos como el que sucede, digamos, por ejemplo, en la América hispana. O sea, digamos, sí, efectivamente hay descendientes de españoles, de los españoles que vinieron, etcétera, pero toda la población de la península ibérica no podía poblar, digamos, todo el continente americano. Sin embargo, digamos, más de la mitad del continente, de la población del continente americano, lo cierto es que habla, digamos, la lengua española, tiene una cultura, digamos, muy latino-hispánica, si querés, mestizada con la de los pueblos originarios, etcétera, y la de los afrodescendientes y otras corrientes, pero lo cierto es que lo que hay son procesos de, vamos a ver, visto desde el punto de vista lingüístico, procesos de hispanización, visto desde el punto de vista religioso, cristianización. Y lo que sucede en la península ibérica, vamos a decir desde el 700 hasta el 1500, es que hay un enorme proceso de arabización y de islamización. Mucho más fuerte es el proceso de arabización, esto es de adopción
de la lengua árabe. Ahí te voy a interrumpir, querido Hammurabi Nufuri, porque una de mis primeras vergüenzas adolescentes fue no estar capacitado para responder preguntas del estilo, a ver, ¿cómo se define la aravidad? Una y mil veces entonces vengo repitiendo que la aravidad se define por la lengua y la diferencia de la condición de musulmán, que lo diga mi amigo Hammurabi Nufuri, que claro, es quien me lo enseñó. Bueno, para eso había citado esto. Entonces, el proceso de arabización, de adopción de esa lengua, porque es una lengua lectoescrita que permitía a todo el mundo laburar en cualquier parte del Mediterráneo, donde fuera, digamos, cualquiera que aprendía a leer y escribir, digamos, en árabe, digamos, se podía manejar. De hecho, durante muchísimo tiempo, casi hasta el siglo XIV, fue la única lengua lectoescrita, o sea, que se podía escribir en la península de los números, además, ¿no? Que son una contribución. Además de los números, no es tan extendido el proceso de islamización, esto es, de la adopción del Islam como fe. ¿Me explico? Primero porque no es exigencia en el Islam, digamos, que el creyente monoteísta, digamos, abrace el Islam. Por lo tanto, lo que sucedía era que las poblaciones existentes que habían adherido al cristianismo o al judaísmo adoptan la lengua pero no adoptan el Islam. Y esto es lo que pasa en muchísimos lugares de África y Asia, digamos, en donde hay países poblaciones, sociedades que se islamizan pero no se arabizan, otras que se arabizan pero no se islamizan, y otras que se arabizan y se islamizan. A ver, demos ejemplos. Por ejemplo, Irán, por ejemplo, se islamiza pero no se arabiza. O sea, es un país musulmán, sí, pero se arabiza, digamos, muy superficialmente. Solamente, por ejemplo, adopta el alfabeto árabe para escribir persa. Ajá, ¿Me claro, explico? totalmente. No más que eso. Y así hacia el oriente pasa lo mismo en Afganistán, en la India, en Indonesia, etcétera, 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 en el centro del Asia, en las ejes repúblicas de la Unión Soviética. O sea, que adoptan el Islam pero no adoptan el árabe. Exactamente, no se arabizan ni lingüística ni culturalmente, ni en las comidas, ni en las costumbres, ni en las tradiciones, ni en la lengua, ni en el idioma, ni en la literatura, nada. ¿Sí? Sigue dominante, digamos, las tradiciones, siguen siendo dominantes las tradiciones locales. En el caso de España, digamos, había muy poca población. Ahora bien, esta imagen de que es invadida, digamos, por un derrame de árabes que, digamos, que salen de la península arábiga, las estadísticas directamente lo desmienten, porque si vos calculás que hoy, digamos, por ejemplo, el país más grande de la península arábiga, el Reino de Arabia Saudí, tiene 20 millones de habitantes, hoy, 1000 años después, digo, si haces una tasa inversa, digamos, no había gente, digamos, para poder poblar eso, digamos, que lo que sucede es esto, es que se arabiza. Por eso, de hecho, digamos, no tenemos noticia de batallas de conquista de la península ibérica por parte de ejércitos árabes, desde la entrada de Táriq hasta la famosa y tan discutida batalla de Covadonga y qué sé yo, aunque algunos dicen que, como Marcas Villanueva decía que digamos, era el mito de Santiago y no sé qué. Bueno, no importa. Hay quienes dicen ahora que Guzmán el Bueno y el Cid Campeador eran musulmanes. Bueno, sí, lo que sí es cierto es que el que le escribe el poema, el panegírico, digamos, para instalarlo como figura salvadora y política, digamos, se acaba de descubrir hace 4 años, una cosa así, y causó un tanto revuelo como causó el padre Asín Palacio en su día, ahora no recuerdo por qué. Sí se descubrió que el que negoció la entrega de Valencia, ¿no? Al Cid Campeador, digamos, que era el primer ministro, ese le dijo: yo te voy a hacer famoso si vos me dejás. Le dijo: ¿cómo? Le dijo: yo te voy a hacer una oda, un poema, un panegírico, de esto, que había competencias, porque los monarcas andalusíes, como me gusta llamarlos así, a mí, o sea, los naturales de la península ibérica que estaban arabizados, y algunos de ellos islamizados. Al-andaluces, esa zona. Claro, pero si vos lo ves en el diccionario, está muy claro, digamos, el gentilicio para esa gente, digamos, era andalusí.
Clarísimo. ¿Sí? Y le hace esta oda. Ahora se descubrió el original hace 4 o 5 años en árabe y se armó un revuelo terrible. Igual el mismo revuelo que se armó en la década del 50 cuando el padre Asim Palacio dijo que Dante se había inspirado en el libro de la Escala de Mahoma, digamos, para escribir la Divina Comedia. Pobre, casi lo excomulgan al padre Asim Palacio, murió, digamos, en completo ostracismo, y 10 años después en Oxford encontraron el original del Mirage del viaje del profeta, no sé qué, anotado por Dante. Bueno, de estas cosas, estas son las noticias que nos gusta dar en el Eslabón Perdido. Tiene una primicia, bueno, son primicias de siglos, macho, ¿para qué negarlo? Pero vamos a pegar un salto en la historia y en la geografía, porque ahora nos venimos para estos pagos, con algún intermezzo musical, el que ustedes quieran. Bueno, este señor que está cantando es efectivamente Yusuf Islam, en la época en que se llamaba Cat Stevens, y el tema es, lo hemos pasado antes, Wild World, esto es mundo salvaje o salvaje mundo, pero si hay salvajes, son los salvajes unitarios, queridos compañeros, déjenme que se los diga de este modo. Quiero decir que mi amigo Hammurabi Nufuri, además de ser arquitecto y estudioso de la arquitectura en muchas de sus variantes, es un hombre que ha leído y pensado la historia de esta patria que compartimos y algunas otras historias, y hay un libro que también yo quiero reivindicar de él, es uno de sus títulos lejanos, que se llama Tinieblas del crisol de razas, donde habla también de cierta imagen que cobró de pronto la figura de cualquier inmigrante que viniera de Oriente Medio, pero que ya estaba metida en la cabeza de un tal Domingo Faustino Sarmiento. Efectivamente, Jorge, pero no solamente de Domingo Faustino Sarmiento, claro. Era toda una moda, venía de la época de Anfunes, inclusive alcanzó a Bolívar, era una forma de leer el mundo en donde el rol de amenaza, digamos, estaba encarnado por el Islam. Entonces esa imagen era muy funcional a la hora de generar cohesiones, a la hora de separar el mundo, digamos, entre civilización y el asedio de la barbarie a la civilización. Esto es lo que sucede. Y el problema es que al nosotros no actualizar esta imagen, lo que ahora tenemos es una diversidad cultural asediada. A ver, vamos a hacer un poco de cirugía sobre esa expresión, diversidad cultural asediada, que es clarísima por un lado, pero me gustaría aclarar. O el asedio a la diversidad cultural. ¿Cuál es este asedio a la diversidad cultural? La diversidad cultural, por propia naturaleza, por ser un hecho dado, digamos, está en permanente la comunicación, el intercambio entre culturas, el mestizaje, las identidades múltiples, etcétera, digamos, son procesos electivos, son procesos humanos, no son ni divinos ni genéticos, ¿sí? Sin embargo, digamos, las identidades, muchas veces, por eso la Maluf las llamaba identidades asesinas, muchas veces cuando las identidades, digamos, se agarran de la cuestión divina, o se agarran del discurso de la divinidad, o espiritual, y qué sé yo, o del discurso de la genética, como pasó, digamos, raza superior y etcétera, lo que nos pasa, digamos, es que generamos identidades asesinas, identidades, digamos, que consideran la existencia de las otras como una amenaza a su propia existencia, y entonces decretan el exterminio. Este es el problema de comprender, digamos, que no hay límites para la diversidad cultural. La diversidad cultural está en permanente crecimiento y está en nosotros, digamos, aceptarla o no. Si nosotros no la aceptamos, y bueno, entonces estamos en la situación de es una cosa medio suicida. No sé si te acordás vos cuando en el 2000, digamos, las Naciones Unidas dijo, bueno, diversidad cultural, el tema de este año, diversidad cultural, ¿problema o solución? Claramente, digamos, yo dije con mi equipo, dijimos, miren, para los argentinos, si la diversidad cultural es un problema, estamos en un problema. Estamos jorobados. Estamos en un problema serio. Porque por tomarlo de quien venía, que era de las Naciones Unidas. ¿Me explico? Entonces, lo que hoy viene operando, y desde hace rato viene operando, digamos, como excepción a la diversidad cultural, es la cuestión del Islam. Toda la diversidad cultural está bien, menos esta. O sea, el otro es... Claro. Bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué, digamos, sucede esto? Sucede esto porque nosotros tenemos una matriz de lectura del planeta en clave de Oriente-Occidente, en una clave binaria, de lo que se supone que son
referencias geográficas espaciales que las hemos transformado de geográficas, o sea, de referencias relativas geográficas, porque también el norte se mueve, claro, ¿viste? Las hemos transformado, las hemos fijado. Y lo que sucede con Oriente-Occidente es que la lógica que implanta, la lógica de opuestos, nos obliga a que le asignemos a uno lo que le debemos negar al otro. Claro. Si uno es civilizado, el otro es bárbaro, ¿viste? Entonces no salimos, entonces siempre estamos en la cuestión de que lo que les falta para parecerse a nosotros, ¿viste? O sea, es curioso porque han pasado 1000 años desde las cruzadas y el discurso no se altera, no se altera, no se actualiza, y por eso se habla, digamos, de un racismo epistémico. Ajá, a ver. Sí, que lamentablemente hay que decirlo, digamos, que está en Engels, en Marx, en Hegel, digamos, está ahí y no se ha modificado. Ha habido una resistencia a modificar, digamos, estos patrones de lectura de otras culturas que no sean la europea, que se toma como parámetro de normalidad, y las otras como parámetro de demostraciones de anomalía. Entonces el error es múltiple y la verdad es una, y el error es múltiple. A ver, digo, esta no será la última vez que venga Murabi Nufuri, porque además este tema exige hablar mucho más y hacerlo en serio. Digo, ¿cómo incide en toda esta historia que estás narrando? Una figura nos condena a ver la película como foto. Buenísimo, clarísimo. ¿Sí? Sí, señor. Y cuando hablamos de Islam y Occidente, nos condena a ver la foto en colores como caricatura en blanco y negro. ¿Por qué? Porque cuando vos decís Islam Occidente, digamos, al principio son dos bloques enfrentados, Oriente y Occidente. Sí. Pero cuando vos decís Islam y Occidente, giraste el eje y ya es un eje de valores. Claro, claro. ¿Por qué? Porque una religión, digamos, siempre es un conjunto de valores. Entonces son dos, el problema es axiológico y son dos bloques de valores opuestos, confrontados y condenados al enfrentamiento. Es tremendo. En esta lectura, digamos, todas las expectativas, todos los hechos que suceden o que han sucedido son leídos en esta clave. Y lo que no coincide se deja de lado porque el estereotipo solo escucha aquello que lo confirma. Absolutamente. Y quiero decir acá solo para provocar meter una pica fuera de Flandes. Recuerdo con los episodios de Charlie Hebdo, el atentado en la revista, la imposibilidad que tuve absoluta de poder explicar esto en términos que no fueran los de... No hubo manera. Hay bloqueo. De hecho, yo en una de mis columnas en Clarín me indigné justamente porque, digamos, parecía que no había musulmanes muertos entre la gente de Charlie Hebdo, parecía que el policía de la puerta, que era musulmán, no era musulmán, ¿viste? Era una cosa increíble. Y luego, digamos, en el asalto al supermercado Kosher, ¿viste? Resulta ser que el que salva a 13 de los clientes del supermercado era un musulmán que venía de Mali, pero ese había decidido adoptar los valores occidentales en 15 días, porque hacía 15 días que venía de Mali, había sido es un curso acelerado, musulmán. Claro. Pero encima de todo, digamos, los muertos adentro de Charlie Hebdo, que efectivamente eran de identidad y de confesión judía, eran todos árabes del norte de África. Bueno, claro. Eran judíos árabes, tunecinos y argentinos del norte de África. La combinación de decir judíos, árabes, tunecinos, digo, para muchos argentinos realmente es una especie de merengue incomprensible. Esto da mucha vergüenza, digo, que en nuestra sociedad, con la cantidad de migración que hemos tenido... Otra vez porque fue digamos, la paradoja es que pocos aceptan, la historiografía no menciona, que la inmigración árabe a la Argentina empieza con judíos. Mira vos, o sea, judíos que vienen de Marruecos, claro, y de África. ¿Me explico? O sea, vamos a ver, si nosotros queremos seguir viendo y asignándole nosotros los significados que necesitamos asignarle a las palabras de otra lengua, digamos, ese es un problema nuestro, ¿viste? Que tenemos que resolver. Déjame aparte a los árabes, es un problema nuestro que tenemos que resolver, porque el que confunde un ratón con un elefante, el problema no es ni del ratón ni del elefante, es mío, ¿viste? De acuerdo, me una
un comentario de Perón sobre otras cosas, pero que viene al caso, que decía, yo tengo un perro y le puse León de nombre. Entonces yo digo León y el perro viene, pero es un perro. Claro. Entonces, vamos a ver, lo mismo ha pasado con la palabra yihad ahora en la nueva edición del diccionario de la Real Academia. Guerra Santa de los musulmanes. Vamos a ver, muchachos. Toda la vida pusieron, digamos, el significado en la lengua de origen y el significado que bien se le atribuye por costumbre en la lengua a esa palabra prestada. Pero en este caso la eliminaron. Y resulta ser que cuando vamos al diccionario árabe, la palabra solamente quiere decir esfuerzo. Ahora, nosotros necesitamos leer, digamos, es evidente que toda la academia necesita leer, y el lenguaje mediático necesita leer a lo islámico en clave bélica. Tremendo. Digo, Hammurabi, ¿cómo se hace para ir saliendo de esa especie de degradación del pensamiento que implica tener este tipo de valores en una nación como la Argentina? Conocimiento e interpretación, decía Edward Said. Y los terapeutas, digamos, cuando vos tenés fobias, te dicen dos cosas. ¿Qué quiere? ¿Pastilla o perder el miedo? Está bien. La pastilla lo va a ayudar a vivir con el miedo. Y eso es lo que hacen los discursos de los analistas, que son como los que critican a la película por la que le contaron. Me explico, los analistas que nunca tuvieron contacto con sociedades árabes, islámicas, nunca hicieron un curso sobre árabe, y no saben ni jota de las lenguas que se hablan en ese universo. Todo es una compactación, y entonces la generalización es hija de la ignorancia y madre de la intolerancia que nos hace obrar por miedo. Solamente cuando vos conocés el objeto al que le temés, y eso se consigue por exposición, por contacto, no por toma de distancia. La toma de distancia se traduce en procesos de segregación y exclusión, marcaje, discriminación y luego solución final. Quiero agregar a todo esto algo que es, digamos, un dato que está mucho más atrás, en el comienzo de esta suma de ignorancias de la patria, que es esta condición del turco. Vos hablabas de la turquedad, porque esto tiene que ver con los imperios, el miedo a la turquedad. Esta cosa hubo un imperio, que fue el Imperio Otomano, que tenía bajo su dominio a países como Siria o Líbano, que andaba por todo el mundo, digamos. Entonces todos los que venían de ahí eran turcos, igual que los que venían del Imperio Ruso eran rusos, y esto quedó marcado para siempre. Bueno, por suerte ahora hubo una telenovela en la que apareció un turco de verdad, realmente. Hammurabi, en aquella época no existía la categoría de refugiados, pero la mayoría de ellos, digamos, eran refugiados, vamos a decir, venían buscando lo que era esta noción de libertad. O sea, un jerarca árabe, tengo un minuto para contar una anécdota de un jerarca árabe. Por favor. Me sentó, yo había presentado a un ministro, y entonces en el momento de regalarle algo al jerarca árabe, lo único que teníamos era un mate y una bombilla. Y el jerarca árabe, vos viste que se les regala caballos, cosas de oro, ¿viste? Un mate y una bombilla. Yo mira, que el tipo agarra el mate y la bombilla, me mira a las autoridades, mira al embajador, mira, y de pronto, digamos, el jefe de misión me dice: Hammurabi, explique. ¿Qué me iba a explicar? Explícale. Entonces, viste, en ese momento dije, bueno, mire, el objeto que usted tiene que está sosteniendo en sus manos no merece ser sostenido por sus manos como valor material. Ahora, como valor simbólico, usted está aportando una de los emblemas más importantes que nosotros podemos traerle. ¿Qué es? Mire, nosotros hemos tomado tanto de la cultura árabe, y de hecho hemos construido nuestro país, digamos, con el drenaje de las juventudes árabes de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. O sea, hemos tomado tanto que quisimos traerle un obsequio que simbolizara
una de las únicas cosas que los árabes se llevaron de la Argentina e integraron a su cultura, que es la yerba mate, el mate, la costumbre del mate y el producto, y la infusión, y la costumbre cultural, porque hoy los principales importadores, digamos, de yerba mate son justamente Siria, Líbano, Palestina, etcétera. Entonces el tipo agarró, giró el sillón y me dice, ¿y por qué no volvieron? ¿Que no volvieron quién? Ellos, los sirios, los libaneses, fueron a Argentina y nunca volvieron. El que se iba a América no volvía, era como si muriera. Le digo, mire, los árabes antes de ser árabes, los sirios antes de ser sirios, son personas. Nadie deja su tierra si tiene lo que necesita en ella. Así que encontraron en aquella tierra lo que no encontraron en la propia. ¿Qué encontraron? Le digo, encontraron las 4 libertades. La libertad, ¿qué libertades? Digo, la libertad de movimiento, la libertad de culto, la libertad de expresión y la de posesión inmueble, con poder comprar una propiedad sobre el suelo. Me dice, pero eso es para los argentinos. Le digo, no, eso, como dice nuestra Constitución, es para todos los habitantes del mundo de buena voluntad que quieran venir a habitar el suelo argentino. Hammurabi Nufuri no será esta, dice, la última vez que venga, sino apenas la primera. Y digo, esto es justamente el nombre de la libertad. El eslabón perdido en Nacional 870 con Jorge Dorio.